Yo manifestaba la necesidad de verificar todos los centros de votación que habían sido propuestos por las diferentes organizaciones políticas en cada uno de los estados. Ahora, una vez transcurrido el proceso y ya habiendo sido pública la lista de centros de votación, cuando ya cada ciudadano puede entrar en el portal ofrecido por la Comisión Nacional de Primaria, en la cual podemos verificar dónde nos corresponde votar, he recibido, aparte de mi caso particular, que no pude encontrar el centro de votación, he recibido varias informaciones de gente que por una parte tampoco encuentran su centro de votación, no son de fácil acceso, algunos simplemente que habían ofrecido el centro de votación en algún momento se intimidaron y ya no están disponibles, otros que es insuficiente el espacio, en fin. Estamos en una situación que tenemos 38% de los centros de votación propuestos en casas de familia, locales, que pueden estar sometidos a intimidaciones, amenazas de los vecinos, etcétera, que además son de difícil ubicación, y tenemos más de un 40% de centros de votación a cielo abierto, plazas, parques, avenidas, veredas, que también resultan de cierta complicación, sobre todo en un clima como el que tenemos. Pero además que están expuestos a violencia propios y extraños, o sea, porque no solamente estamos hablando de la violencia política que hemos visto se ha generado en muchos lugares, sino que incluso producto de la misma diatriba, de la misma dinámica, de la misma temperatura que puede llegar a tomar una elección primaria, entonces también entre las diferentes partes pueden haber situaciones de violencia y sobre todo en un espacio a cielo abierto. Ese fue fundamentalmente mi cuestionamiento, además de que cuando tú sacas las cuentas de las 8 horas que está establecido según el reglamento que va a durar el proceso de primaria, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y lo divides entre las 5.134 mesas que están disponibles, poniéndole en el mejor de los casos 2 minutos por elector para que puedan ejercer su voto. Tendrían que haber un flujo constante en cada una de las mesas para lograr siquiera 1.234.000 personas votando el día de la primaria. Es decir, es insuficiente, no es representativo y además, como te dije, corremos el riesgo de que muchos de esos centros de votación, por cualquier razón, intimidación, clima, lo que sea, por simple y llanamente cambio de opinión del dueño de la casa o del local, no estén disponibles el día de las elecciones. Contando además con que es una votación manual y que se tarda un poco más que con un proceso automatizado. Pero ahora, señora Uzcategui, ¿cuál era el plan B que se tenía previsto, siendo usted todavía vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, de no recibir apoyo del Consejo Nacional Electoral? ¿Había otras opciones aparte de este autogestionado proceso? Lamentablemente no. Nosotros hicimos desde noviembre, diciembre desde noviembre que fuimos juramentados, comenzamos el proceso de solicitud al CNE para que se nos prestara el apoyo técnico que estábamos solicitando con la debida protección y resguardo de la identidad del elector. Lamentablemente el proceso se alargó demasiado, las negociaciones se alargaron demasiado y en junio el junio pasado tuvimos la sorpresa de la renuncia de todos los rectores del CNE y eso, por supuesto, llevó a tomar la decisión de autogestionada. En ese momento que coincidió con la gira por todo el país, yo hice una campaña tratando de entusiasmar a la gente y todos los que estábamos participando en la gira, pero hice mucho énfasis tratando de entusiasmar a la gente porque no teníamos otra alternativa. O sea, había que hacerlo en espacios abiertos, en casas, pero tratábamos sobre todo que fuese en casas de familia. Incluso llegué a proponer que por qué no hacerlo en las sedes de algunas organizaciones políticas, que ya no muchas organizaciones políticas tienen sede disponible. Entonces, era un momento de entusiasmar, de motivar a la gente para que prestara sus espacios. Meses más tarde, es decir, ahora la semana pasada cuando di la rueda de prensa, hablaba sobre la precariedad del número de centros de votación, porque precisamente mucha de esa gente que incluso me habían dicho en alguna de estas visitas que con todo gusto prestaban su espacio, que con todo gusto prestaban su casa, resulta que ya no están así de dispuestos porque las razones que sean, por las razones que sean, puede ser miedo, intimidación, qué sé yo, por las razones que sea,
ya no están dispuestos a prestar sus casas y eso es lo que estamos viendo, de que hoy en día tenemos apenas 3.000 y tantos centros de votación, 3.106 centros de votación y apenas 5.134 mesas disponibles para un proceso en el cual el entusiasmo en la calle, el deseo de participación es mucho mayor de lo que vamos a estar en capacidad de recibir. ¿Cuánto estima que puedan votar en estas elecciones primarias del 22 de octubre? ¿Cuántas personas podrían participar? Lo tradicional en un proceso de primaria es que vote el 10% de la población. Eso equivaldría, dado el último REP, más o menos en 2.100.000 personas. Pero si nos vamos a lo que fue nuestra experiencia previa del 2012, ¿verdad? Hubo primaria en el 2017, pero la otra primaria sí significativa, que fue la del 2012, nosotros llegamos casi al 17% de participación. Más de 3 millones de personas participaron en el 2012 en la elección. En esta ocasión no estaremos en capacidad de recibir a esa cantidad de personas. 7:10, vamos a la pausa, la primera pausa comercial con María Carolina Uzcategui.